Me alegra verte hoy. Amén. Dígale, me alegra verte hoy. Me alegra que estemos juntos, ¿verdad? Qué bonito es cuando la iglesia está reunida para ser edificada juntamente, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted tome asiento, se ponga allí cómodo, ¿verdad? Para que comencemos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos están preparados para la enseñanza del día de hoy? Amén. Entonces, denle un fuerte aplauso allí mientras acomodamos algo aquí rapidito. A ver, ¿cuántos me pueden recordar lo que hablamos la semana o la reunión pasada, el domingo? ¿Ah? Que necesitamos conocer a quién. ¿Cuántos necesitan conocerlo a él? Yo creo que la gran mayoría de los que estamos y no estamos necesitamos conocerlo a él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo conocemos quién es él, podemos nosotros disfrutar de lo que hay en él. Porque sabe que es tremendo que muchas veces queremos llegar a él por lo que él tiene, pero no conocemos quién es él. Y para que disfrutemos de todo lo que él tiene, ¿qué es lo que tiene él? Dice la escritura que el Padre le dio todo en sus manos. Él lo tiene todo. Dígale que tiene a su lado. Él lo tiene todo. Amén. Entonces, leíamos o estudiábamos la semana pasada la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, donde el apóstol Pedro daba una aclaratoria de lo que usted y yo somos para el Señor. Y dice la escritura de la siguiente manera, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, ¿verdad? Para que refresquemos más o menos lo que estuvimos hablando el día domingo y entremos con el tema del día de hoy. 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, dice el apóstol Pedro hablando y dice que somos ¿qué? Mas vosotros sois, ya conmigo, linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Y qué más? Y pueblo, ¿cómo? Pueblo adquirido. ¿Por quién? Por Dios. Porque usted y yo no éramos pueblo de Dios. Usted y yo, antes de conocerlo a Él, no éramos parte de este linaje. Usted y yo, antes de conocerlo a Él, no éramos parte de esta nación. Usted y yo, antes de conocerlo a Él, no éramos nada de Dios. Dice la Escritura que estábamos inamistados de Dios. Pero por cuanto creímos en Él, dice la Escritura que fuimos adoptados como hijos suyos. Pasamos a ser pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo mejor de esto? Y es que muchas veces nosotros nos sentimos contentos y gozosos porque hemos entendido quién somos en el Señor. Y de cierta manera somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y muchas veces nos quedamos solamente con la comodidad y el beneficio de que somos todo eso para el Señor, pero no solamente somos ese pueblo adquirido por Dios para nosotros sentirnos contentos y orgullosos de que somos parte de la familia de Dios, sino que hay una labor. Diga conmigo, hay una labor. Diga el que tiene a su lado, y es anunciar, y lea conmigo, anunciar que las virtudes de aquel que ¿qué hizo? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo, porque ya que usted y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, usted y yo tenemos una labor en Él, y es que debemos de anunciar quién es Él. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo anunciamos quién es el Señor, hay otros que van a creer también en Él. Porque cuando nosotros vemos este pasaje, decíamos la reunión pasada que cuando nosotros vemos en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, para mostrar las virtudes
de aquel que nos llamó. Porque ¿sabe qué es lo bonito de esto? Que usted y yo solamente no debemos de anunciarlo de labios, sino que nuestro diario vivir refleje en quién hemos creído. Que nuestra vida cotidiana la gente ve y dice, wow, verdaderamente le ha creído a un Dios grande y poderoso. Le ha creído a un Dios vivo, un Dios que restaura, que sana, que liberta, pero que también restaura las vidas de las personas. Porque usted y yo estábamos perdidos, pero como hemos creído en Él, fuimos restaurados a la imagen de Él. Usted y yo hemos sido de nuevo injertados a ese árbol para que cumplamos una labor, ¿verdad? Porque así como usted y yo estábamos en un momento, en un tiempo atrás perdidos, así hay personas que están ahorita perdidas. ¿Y sabe quién tiene la labor de ir y anunciarle el evangelio a esas personas? Nosotros que estamos aquí. Porque si usted se siente contento, se siente gozoso de que el Señor lo haya tomado a usted de las tinieblas y lo haya trasladado a su reino, a su luz admirable, como dice la Escritura, así hay gente allá afuera que quiere conocerlo a Él. Pero necesita a un José, necesita a un Jesús, necesita a un Juan, necesita a un Jefferson que vaya y le muestre y le anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Porque de cierta manera en usted está la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ese que dijo, yo soy la luz del mundo, está en usted y en mí. Para que alumbremos a otros. Para que otros puedan ver y decir, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que ella tiene. Dígale al que tiene a su lado, es necesario que anunciemos. Amén. Es necesario que anunciemos, ¿verdad? Mire cómo dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 1, verso 12. Mire cómo dice la Escritura. 12. Hablando el apóstol Juan de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1, 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. ¿Ya está allí posteado? Juan 1, 12. Juan 1, 12 dice, mas a todos, diga conmigo, a todos los que le recibieron, a los que creen. 12. Porque yo quiero que usted hoy retenga la palabra creer. La palabra creer viene del griego pisteus, que quiere decir confiar. Ahora sí está posteado allí. No es Primera, es Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque sabe algo, usted y yo, para ser parte de la familia de Dios, tenemos que creer. Porque hay algo que le choca a la sociedad y es que muchas veces dicen que todos somos hijos de Dios. Muchas veces la gente dice, es que yo soy hijo de Dios. Mucha gente dice, porque es que yo soy hijo de Dios. Pero tienen una vida errada en cuanto a la que debe de tener un hijo de Dios. Pero la Escritura es clara y esto es una verdad bíblica que a la gente muchas veces les entra en choque. Y a veces es de controversia para muchos y se molestan. Pero es que la Escritura es clara y dice, mas a todos los que les recibieron, a los que ¿qué? Ya conmigo, los que confían en Él. Porque el verbo o un sinónimo de la palabra creer es confiar. Porque de cierta manera yo creo que esta alfombra es azul. De cierta manera yo creo que al cruzar aquí a la esquina hay otras casas. Pero no estoy confiando quizás muchas veces. Pero el Señor no cree que solamente nosotros creamos en esa naturaleza de que yo creo. Pero al momento de la prueba, ya no creo. Sino que el significado original de la palabra creer tiene que ver con pisteus, que significa confiar. Dígale al que tiene a su lado, confiar. Confiar es algo que es extremadamente delicado. Porque usted le confía su dinero a cualquier persona. Usted le confía sus hijos a cualquier persona. Usted le confía su hogar, su casa a cualquier persona.
¿Por qué? Porque no le conocen. Y es que para que usted y yo confiemos plenamente en quién es Él, tenemos que conocerle. Para que usted y yo confiemos quién verdaderamente es el Señor, tenemos que conocerle a profundidad, convivir con Él, habitar con Él, dialogar con Él, escuchar de Él. Y es que la palabra creer a veces se ha tomado a la ligera. Y es que yo creo en Jefferson, yo creo en Johanna, pero ¿a qué grado crees? Porque el creer significa confiar. Dígale que tiene a su lado, confiar. Porque eso es lo que quiere el Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos. ¿Hechos qué? Los cuales no son engendrados, dice el siguiente verso, de sangre ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo no fuimos engendrados porque mamá y papá quisieron. No. Usted y yo fuimos engendrados primero para venir a esta tierra porque al Señor le plació, porque Él quiso traernos a usted y a mí a que cumpliéramos un propósito. Y segundo, en el plan de Dios estaba que usted y yo pasáramos dificultades, que usted y yo pasáramos adversidades. ¿Para qué? Porque cada una de esas dificultades y adversidades nos van acercando, diga conmigo, nos van acercando cada día más al Señor. ¿Para qué? Para que le conozcamos. ¿Sabe qué es tremendo? Que muchas veces las personas conocen al Señor en medio de las dificultades. Muchas veces las personas conocen quién es el Señor en medio de las dificultades, de las adversidades, de los procesos, de las tribulaciones. Y ahí es donde ellos verdaderamente, cuando se le acaban los recursos, cuando se le acaba quizás la economía, cuando se le acaba el diagnóstico médico, cuando se le acaba cualquier cosa, es donde dice, no me queda más que creer y confiar en el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nos duelen las dificultades y las adversidades, pero el Señor las usa para llevarnos a Él. El Señor usa las adversidades. En el plan perfecto de Dios están muchas veces tribulaciones para usted y para mí. Por eso dice la Escritura, más a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermano. Todas las cosas, ahí no dicen solamente las buenas, sino que habla de todo y todo encierra las que no son tan buenas, porque en Dios de cierta manera no hay nada malo, porque todo nos va a ayudar a bien, a que cumplamos su propósito, a que seamos hijos, pero no cualquier hijo, sino hijos a la imagen y semejanza de Jesucristo. De cierta manera dice la Escritura que el mismo Jesús fue perfeccionado por las aflicciones. ¿Qué cree usted que va a pasar con usted y conmigo? ¿Vamos a ser perfeccionados a punta de sobada? A punta de aflicciones. A punta de aflicciones, a punta de dificultades, a punta de adversidades. Pero la clave está en, como leía ahorita mi esposa, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, porque cuando viene la aflicción, el que no cree en el Señor, ¿qué hace? Da la espalda y se va. Se acabó, hasta aquí llego yo. Porque no ha confiado a quien le sirve. Porque no ha creído verdaderamente quién es su Señor. Porque no ha creído en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por eso dígale al que tiene a su lado, debemos de creer. Creamos, confiemos, estemos seguros en Él. Amén. Yo quiero que, cuando preparaba esta enseñanza, el Señor me hacía ver algo, ¿no? Y es que de cierta manera nosotros empezamos cada año confiando y creyendo en el Señor. Este año va a pasar cosas buenas en el Señor. Este año el Señor me va a prosperar. Este año el Señor me va a hacer algo en mi vida, en mis hijos, en mi familia. Y una pregunta que el Señor me hacía ver era que, ¿por qué usted y yo buscamos del Señor? ¿Por qué usted y yo decidimos creer en Él? Porque cuando nosotros vemos la Escritura, nosotros vemos que muchas de las personas en los evangelios buscaban al Señor porque el Señor podía hacer algo por ellos.
Y muchas veces hemos llegado al Señor por ese algo que Él puede hacer por mí. Quizás por un problema de salud, quizás por un problema económico, por un problema matrimonial, por un problema con un hijo y de muchas maneras, pero dígale al que tiene a su lado, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Muchas veces hemos llegado al Señor por esa dificultad, por esa adversidad, por esa circunstancia, porque Él nos supla, porque Él nos provea, porque Él haga algo a favor de nosotros. Pero ¿sabe qué es? Lo mejor que Él ha hecho es dar su vida por usted y por mí. Lo mejor que Él ha hecho es dar su vida por usted y por mí. Porque en el mundo tendremos, pero confiemos porque Él ha vencido el mundo. Ese que venció el mundo está en usted y en mí para darnos la fortaleza, para darnos la fe, para darnos la fuerza de seguir adelante. Y Él ha usado esas adversidades, esas aflicciones para que usted y yo lleguemos a Él. Pero no solamente que lleguemos, tomemos y nos vamos, sino para que lleguemos, le conozcamos y creamos y permanezcamos en Él. Porque sabe que es tremendo, dice la Escritura en Lucas 17:11, hablando la Escritura, el libro de Lucas, que hubieron 10 personas que llegaron al Señor porque necesitaban algo. Y esto es una historia que siempre tocamos porque es el mejor referente que hay para esto. Dice Lucas 17:11 al 19. Yendo Jesús ¿a dónde? Pasaba entre Samaria y Galilea. Dice, y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro, ¿quién? Dice, 10 hombres, dígale al que tiene a su lado, con problemas. Porque la lepra era un problema serio en ese momento, y ahorita también, claro que sí. Pero culturalmente la lepra era un problema exageradamente serio, porque donde hubiera un leproso no debía de haber más nadie. Y lo que esa persona tocara, eso era impuro. Era un problema serio. Y no era uno, sino que dice la Escritura que habían ¿cuántos? 10 leprosos. Y dice, los cuales se pasaron de lejos. ¿Y qué hicieron? Dice el verso 13. Y alzaron la voz, o sea, a la distancia, porque ellos no se podían acercar. Y dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice el verso 14. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió? Fueron limpiados. Ellos creyeron en el Señor. Ellos confiaron en lo que Él había dicho acerca de ellos y ellos obedecieron a lo que Él le había hecho. Y por cuanto obedecieron, recibieron. Porque la fe que usted y yo tenemos tiene que ver con obediencia. La fe que usted y yo tenemos tiene que ver con obediencia, porque al mismo Abraham su fe le fue contada por justicia, dice la Escritura, que aunque sin saber a dónde iba, él obedeció al Señor. Que aunque amaba a su hijo, dice la Escritura que cuando el Señor se lo pidió, él aún fue y lo entregó, porque él creía que el Señor podía hacer algo. Él lo creía, igual que estos leprosos, y dice, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Dice el verso 15, entonces uno de ellos, ¿cuántos? El verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. No me imagino la algarabía de este hombre. No me imagino la alegría que este hombre traía de haberse ido con lepra a volver sin nada, limpio, sano, restaurado ante la sociedad. No me imagino la alegría que esta persona hubiese recibido. Y dice, y se postró rostro en tierra, dice el verso 16, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea que no era ni judío. Dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Cuántos fueron los que tenían el problema? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron los que pidieron la solución al problema? ¿Cuántos fueron los que fueron a Jesús a que el Señor le sanara, le restaurara, le cuidara del problema? ¿Cuántos?
¿Cuántos fueron los que volvieron agradeciendo al Señor? ¿Cuántos fueron los que volvieron y quisieron seguir conociendo al Señor? Uno solo. Y dice, ¿y los 9 dónde están? Dice el verso 18, no hubo quien volviese y diese gracias a Dios sino este extranjero. Y viene el verso 19 y le dijo, levántate, vete, tu fe que ha hecho te ha salvado. Me llama la atención porque en la traducción de la palabra sanado y salvado, la palabra siempre tiene cierta similitud entre sanado y salvado. Y me gusta aquí porque él le dice, tu fe te ha salvado. Porque a la verdad él recibió un milagro físico, pero el milagro más grande que él recibió fue haber conocido quién es el Señor. Y no solamente tanto haberlo conocido, sino que decir, no, yo vuelvo a Él porque quiero seguir conociendo quién es Él. ¿Sabe qué es tremendo? Que la sociedad no quiere conocer al Señor. Cuando usted predica el Evangelio, hay muchas personas que solo quieren que Él haga algo por ellos. Pero Él quiere hacer lo más grande en la vida de esa persona y es sanar su relación con Dios. Él quiere que esa relación que usted y yo antes de conocerlo a Él estaba destruida, porque todo aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo está alejado, está muerto, dice la Escritura. Está separado de Dios. Y la relación que quiere hacer el Señor primordialmente y la sanación que Él quiere hacer es la espiritual, la interna. Eso es lo primordial que quiere hacer el Señor muchas veces en nuestra vida. Aunque no digo que el milagro no sea, claro que sí. Pero ¿de qué sirve que obtengamos el milagro y nos perdamos? ¿No es preferible que nosotros lo conozcamos y seamos salvos? Y si es la voluntad de Él, ocurra el milagro. Pero que nuestra alma, nuestro espíritu sea salvo. Cuando vemos la escritura en el libro de Juan, capítulo 6, verso 25, para que entremos en el tema del día de hoy. Cuando vemos este capítulo, Juan 6, 25, vemos que Jesús viene de haber multiplicado, dice la escritura, que multiplicó los panes y los peces. Este milagro no era cualquier milagro, porque dice la escritura que de ahí comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Cuando nosotros investigamos un poco, podemos encontrar que más o menos 20,000 personas fueron las que comieron en ese milagro. Jesús multiplica esos panes y esos peces y esas personas ven el maravilloso milagro que el Señor hace, pero al ver ellos ese milagro se despierta en ellos algo, y es que ya no seguían al Señor por quién era Él, sino por lo que Él podía darles a ellos. Ya ellos no seguían al Señor porque reconocían de que era el Mesías, de que era el Cristo, sino que seguían al Señor porque Él podía darles de comer. Y decían, ya no trabajamos, sino que permanecemos detrás de este y este nos alimenta. Dice Juan 6:25 y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, cuando llegaste acá, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto que os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué tremendo, porque las señales que el Señor hacía no eran señales para que, ¿cómo le diría yo? Porque Él fue enviado a hacer señales, no. Las señales eran un signo de que la gente reconociera de que ese era el Mesías, de que ese era el enviado, porque la misión principal del Señor Jesucristo era predicar el Evangelio y que la gente creyera para que fuese salva. Las señales eran parte de que lo que Él podía hacer para que la gente reconociera de que Él era el Mesías. Y esta gente, aunque vieron que Él hizo señales, aunque vieron que Él predicaba, ya no lo seguían ni por las señales ni por el mensaje, sino ¿por qué? Porque comieron el pan y se saciaron. Qué tremendo, porque el mismo Jesús no hacía un culto y daba sopa.
Y a veces suena duro. Y a veces quizás muchos pastores, maestros, se ofenderán, se molestarán. Y no estoy en contra de nada de eso, porque al contrario. Pero ¿sabe qué es triste? Cuando alguien se toma la sopa y llega a su casa y tiene igual hambre espiritual. Llega a su casa, pero la necesidad que fue suplida, ¿cuánto tiempo dura? Pero la espiritual, que es la que quería el Señor saciar en ellos, ¿cómo queda? Vuelven a su casa igual. El Señor Jesucristo dijo, hey, no me busquen por el pan, porque hasta aquí les doy el pan. Búsquenme porque creen verdaderamente quién soy yo. Busquen porque quién soy yo. Crean en el mensaje que yo les estoy dando. Dice la Escritura, y continuamos al verso 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿qué va a hacer? ¿Quién nos va a dar la comida que no perece? Porque a este señaló Dios, el Padre, dice el verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos? ¿Para qué? Para poner en práctica la obra de Dios. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que ¿qué? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sabe qué es tremendo? Que muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios haciendo muchas cosas. Nosotros queremos poner en práctica la obra de Dios haciendo bulla, haciendo eventos, haciendo campañas inmensas, haciendo muchas cosas. Pero la obra de Dios para usted y para mí es que creamos en quién es el Señor Jesucristo. Qué tremendo, porque se resume algo tan sencillo y es que creamos en Él. Porque cuando nosotros vemos la Escritura, vemos estas dos historias, que yo lo dije en unas enseñanzas pasadas, pero cuando nosotros vemos la Escritura, nosotros vemos la historia del joven rico y vemos la historia de Lázaro, y nosotros podemos encontrar que los dos tenían similitud, y era que los dos tenían buena reputación, los dos tenían dinero, a los dos estaban cómodos, los dos estaban bien. Pero la diferencia entre el joven rico y Zaqueo es que el joven rico le llega al Señor y le dice, ¿qué bien haré yo para heredar la vida eterna? Y es tremendo porque muchas veces queremos llegar delante del Señor y decirle, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor viene con su amor y paciencia y le dice, guarda los mandamientos. ¿Qué dice el joven rico? Ya todos esos los hago desde mi niñez. Después viene el Señor y le dice, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Qué tremendo, ¿verdad? Porque la historia dice en la Escritura que el joven rico se fue ¿cómo? Fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero cuando vemos a Zaqueo, vemos que era alguien respetado, que era alguien adinerado, alguien con reputación. Pero la diferencia entre el joven rico y Zaqueo era la intención que tenían con el Señor. Y es que el joven rico quería algo que le diera el Señor y que él tuviera que hacer. La diferencia es que Zaqueo no quería nada de él, solamente quería conocerlo. Culturalmente, que un hombre mayor corriese era de vergüenza, mas Zaqueo no le importó la vergüenza, no le importó quizás que lo señalaran, que lo juzgaran, sino que dice la Escritura que él corrió y se subió sobre un árbol sicomoro para ver quién era Jesús, para conocerle a él. ¿Sabe qué es lo más bonito de esto? Que el Señor conoció la intención del corazón y le dijo, Zaqueo, baja de allí, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Lo más bonito de la historia y la diferencia entre Zaqueo y el joven rico es que el que no buscaba nada del Señor encontró lo mejor. El que no buscaba nada a cambio del Señor, dice la Escritura, que el mismo Señor le dijo, hoy la salvación ha llegado a esta casa. Y lo que al joven rico lo detuvo para recibir la salvación, Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes las doy a los pobres. Y si a alguien le he fallado, se lo devuelvo 4 veces más. Lo que a un hombre lo detuvo para conocer al Señor,
para disfrutar de la vida eterna, el otro dijo, ya esto no me hace falta porque tengo lo mejor. He conocido quién es la salvación. He recibido a la vida eterna que es Cristo. Uno aborreció o perdió los privilegios por amar más lo que tenía y el otro valoró más quién era el Señor y recibió lo más importante. ¿Cuál era la diferencia? Que uno quería conocerlo, el otro solamente quería hacer para obtener algo. Uno solamente quería el beneficio. Dime qué tengo que hacer para yo recibir la vida eterna. Dime eso y listo. Pero el otro no quería, no, el otro ni aspiraba a vida eterna. El otro ni aspiraba a salvación. El otro solamente decía, yo quiero conocer a este que sana, que salva, que restaura, a este que hace milagros. Yo quiero conocerlo a él. Ese que va a pasar por allí, yo lo quiero conocer. Y dígale al que tiene a su lado, recibió lo mejor. Amén. Diga conmigo, uno quería hacer algo para obtener vida eterna. Diga conmigo, otro no buscaba y la recibió. Diga conmigo, uno no recibió lo que quería. Diga conmigo, otro recibió más de lo que buscaba. Diga conmigo, uno amó más lo que tenía que al Señor. Diga conmigo, el otro amó más al Señor dejando aún lo que tenía. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando usted y yo lo conocemos y creemos en Él, ya todo cambia. Porque cuando entendemos y lo conocemos quién es Él y todo lo que Él tiene, usted y yo nos sentimos completos, nos sentimos llenos. Usted y yo nos sentimos que nada nos falta. Y eso es lo mejor, amén. Diga conmigo, uno amó más lo que tenía que al Señor. Diga conmigo, el otro amó más al Señor y dejó aún lo que tenía. ¿Por qué? Diga el que tiene a su lado, porque conoció al Señor. Y muchas veces lo que a la gente le falta allá afuera es conocer al Señor. Por eso las enseñanzas de estos días se han venido llamando o titulando la revelación de Jesucristo. Porque si hay algo que el Señor se está haciendo en este tiempo es dándose a conocer tal cual es Él hoy, para que la gente reconozca que sin Él nada podemos hacer. Él se quiere dar a conocer aún más a la vida, no solamente de la iglesia, sino de todo aquel que está allá afuera. Pero los que están afuera los van a conocer por medio de usted y de mí. Es necesario que usted y yo lo conozcamos y creamos cada día más en Él, porque mientras más lo conocemos, ¿qué va a pasar? Más hablamos de Él. Mientras más lo conocemos, más vivimos como Él quiere que vivamos. Mientras más lo conocemos a Él, la gente va a ver más al Señor en su vida y en mi vida. Por eso es necesario que lo conozcamos y creamos en Él. Porque mientras más lo conozco, más confío en Él. A los discípulos les costó. Al mismo Pedro le costó. Caminando en el agua. ¿Qué dice la Escritura? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién era el que estaba con? ¿Quién era el que lo había llamado? El mismo Señor era el que lo había llamado. A Él le tocaba era confiar en Él, creer en Él. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que todavía no lo conocía directamente. Todavía no lo conocía tal cual es Él, sino que Él todavía tenía su mirada en las cosas naturales. Todavía cualquier cosita lo distraía, cualquier cosita lo hacía desviar su mirada. Por eso el apóstol Pablo decía algo claro y decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí es donde deben estar nuestros ojos puestos constantemente. Que nada ni nadie haga voltear nuestra mirada a un lado. Que nada ni nadie los haga dudar de quién es su Señor. Porque los discípulos estaban en la barca y venían las tormentas, venían los vientos. Y dice la Escritura que asolaba la barca. ¿Y cómo estaba el Señor? Descansando, confiando. Pero ¿cómo estaban los discípulos? Estaban desesperados, todavía no confiaban en quién estaba allí en ellos.
¿Sabe qué es lo tremendo? Que cuando usted y yo estamos en la dificultad, que cuando usted y yo estamos en la adversidad, usted no está solo, el Señor está en usted. Solo le toca a usted creer y confiar en Él. Porque de la dificultad, esas van a estar. Las adversidades, esas van a estar. Los problemas, esos van a estar. Y el Señor va a estar en todos ellos. La diferencia está en que si usted creemos en Él o no creemos. Si usted confía en Él o no confía. Porque Él está en medio del proceso. Él está en medio de las circunstancias. Solo nos toca a usted y a mí creer en Él. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Usted cree? ¿Sabe por qué es importante creer en el Señor? Y va a darle un aplauso, déselo fuerte al Señor. Amén. ¿Sabes por qué es importante confiar y creer plenamente en quién es el Señor? Porque en medio del proceso hay gente que lo va a estar viendo a usted, si usted cree o no cree. ¿Sabe qué es fuerte cuando usted está en un proceso y la gente le dice, y vos no soy cristiano, ¿ves? ¿Por qué estás así? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Le va a preguntar la gente. Cuando usted está en medio del proceso y usted tiene la dificultad, la gente lo ve desesperado y le dice, ¿y dónde está tu Dios? Aún los inconversos. Aún los no cristianos le dicen, ¿y vos no soy cristiano? ¿Ves? Le dijeron al mismo Jesús, exactamente en la cruz. No se lo van a decir a usted y a mí. Cuando nosotros vemos la Escritura y vemos el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31, cuando nosotros vemos ese verso, nosotros podemos ver con anterioridad que el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados. Pero para resumirle la historia, dice la Escritura que Pablo y Silas, ¿cómo estaban en la cárcel? Dice la Escritura que lo metieron al foso allá, al calabozo más oscuro, el más adentro, lo amarraron de pies con un listón inmenso que ellos no se podían mover. Pero dice la Escritura que ellos estaban ¿cómo? Cantando, adorando y orando al Señor. Porque el proceso que ellos estaban pasando no los detuvo a ellos. En medio del proceso ellos creían. En medio del proceso ellos confiaban en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él conocía a quién le servía. Porque Él conocía quién era su Señor. Él creía en quién era el Cristo. Ellos en medio del proceso estaban ¿cómo? Cantando y orando. Dice la Escritura que las paredes, el piso, todo se estremeció porque vino un fuerte terremoto. Dice la Escritura que las puertas de la cárcel se abrieron. Dice la Escritura que el carcelero, viendo todo eso, buscó la espada y se quería matar. Porque eso era una responsabilidad grande. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo de esto? Que los otros presos estaban viendo allí. Y decían, ¿cómo estos dos locos, para decirlo de esta manera, están allá en lo más oscuro y lo que están es cantando y orando? Esa gente diría, ¿cuál es el Dios de ellos? Ahora yo le pregunto, ¿cuál es su Dios? Porque dependiendo cómo usted y yo estemos en medio del proceso, de la circunstancia, vamos a mostrarle a otros quién es nuestro Dios. Si confiamos o no confiamos. Pero el problema no es que usted no confíe, el problema es que usted no lo ha conocido. Por eso, por cuanto no lo conoce, no confía plenamente en quién es Él. Por eso es necesario que lo conozcamos a Él. Porque mientras más lo conozco, más creo en Él, más confianza tengo en Él. Pablo y Silas conocían quién era el Señor. ¿Y sabe qué es lo más bonito de esto? Que la gente veía lo que esos dos locos hacían ahí. Cantaban, adoraban, no me los imagino. En medio de la oscuridad, amarrados de los pies, y ellos cantando, adorando, de tal punto que el mismo Señor hizo que todo eso se estremeciera y se abriesen las cárceles. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que los otros que estaban allí vieron eso y me imagino yo que no corrieron. Porque el mismo Pablo y sí le dijo, al carcelero, tranquilo, que aquí estamos. Porque sabe qué es lo más tremendo de eso. Que el proceso que usted y yo estamos pasando es para mostrarle a otro que hay un Dios vivo. Que el proceso que usted y yo estamos viviendo es para que otros vean en nosotros que hay un Dios grande y maravilloso. Así como ese que le abrió a ellos las cárceles, a Pablo y a Silas, ese mismo Dios es el que usted y yo le servimos y en el cual creemos.
y hay gente que lo está viendo. A tal punto que dice el versículo 31, dice, ellos dijeron, porque vamos al versículos anteriores, al versículo 29, Hechos 11, 29, deme un momentico ahí. Hechos 16, perdón, 29. Dice, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, ¿qué les dijo? El 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, el verso 31, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dígale al que tiene a su lado, solo tienes que creer, solo tienes que confiar, porque sabe que es lo tremendo, que ellos estaban pasando el proceso, la adversidad, la dificultad, y el hombre solamente decía, estos están presos, no sabe si van a salir, están en lo más oscuro, pero aún así confían en ese Dios. Y ellos dijeron, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? ¿Sabe algo? Nosotros muchas veces como predicadores, como pastores, maestros, nos ponemos a sacar los mensajes más espectaculares. Y el mensaje es fácil y sencillo. Usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Fácil y sencillo. Pablo y Silas no le dijeron nada del otro mundo. Solamente le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree. Confía en Él. Y serás salvo tú y tu casa. Y dice el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por eso es necesario que usted y yo lo conozcamos. Es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, creamos cada día más en Él. Porque mientras más usted y yo creemos y lo conocemos, más tenemos para darle a otro. ¿Qué cree usted que hubiese pasado si Pablo y Silas no hubiesen confiado plenamente en quién era el Señor? ¿Ah? ¿Qué hubiese pasado con ese carcelero? ¿Qué hubiese pasado con esa familia? El mensaje no hubiese llegado. Por eso el Señor usa las dificultades de usted y de mí para que el mensaje llegue a otro. Por eso el Señor usa sus procesos y mis procesos para que otros vean en nosotros en quién confiamos y en quién creemos. Por eso usted y yo debemos de conocerlo cada día más a Él. Por eso usted y yo debemos confiar cada día más en Él. Porque mientras más creemos, más confiamos, más vamos a mostrar a quién le servimos. Y la gente va a decir, yo necesito eso que vos tenéis. Yo necesito eso que vos tenéis. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos? No tenemos ni oro ni plata. Pero lo que tenemos es a quién. De eso le damos, hermano. A ese es el que le damos, porque eso es lo que nosotros, usted y yo tenemos. A Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón.